7:03 de la mañana, en medio de la expectativa que siempre genera la presencia de Leonardo Buniac en nuestro espacio, en cualquier espacio, lo recibimos, le damos los buenos días. Por supuesto, vamos a decir que es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Cuando la gente te escucha, Leonardo siente que hizo un ejercicio de consulta. Gracias, muy amable. Mira, ¿cómo enfocar a los intereses de los venezolanos, las consecuencias de lo que está pasando en determinados lugares del mundo para nuestra economía, para nuestro futuro? Tú has hablado en otras oportunidades y lo vamos a retomar, la situación de Ucrania, de Rusia, y ahora también en este tablero geopolítico hay que tomar en cuenta lo que está pasando entre Taiwán y en China, para que no crea ningún venezolano que todas estas cosas no son ajenas. Y de alguna manera Venezuela queda en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos. Siempre le pasa de alguna forma en estos últimos años. La realidad es que Eduardo Rodríguez tiene nevera en su casa y tiene refrigerador. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Bueno, yo creo que tienes nevera. Es una deducción. Pero en todo caso, tienes nevera, tienes carro, tienes microondas. Tú tienes cocina, posiblemente cocina eléctrica, y la verdad es que todos esos aparatos eléctricos usan una cosa que se llama semiconductores o los famosos chips. Y la realidad es que cuando se te daña la nevera y el problema es la tarjeta electrónica y la vayas a comprar pasado mañana, te vas a enterar que ya no cuesta $200, que va a costar 600 o 500. ¿Por qué razón? Porque el problema está que esta pequeña isla del mundo que queda allá en el sudeste asiático, que es Taiwán, concentra dos empresas que producen nada más y nada menos que el 75% de los semiconductores que se producen en el planeta. Wow. Pero resulta que China produce otro 10%, los Países Bajos otro 5%, es decir, 3-4 países del planeta te producen el 100% de los semiconductores, que son importantes para la industria aeroespacial, que son importantes para la producción de computadoras, para la producción de automóviles, porque los automóviles hoy funcionan con puras tarjetas electrónicas. Así que entonces el tema se complica mucho, porque ya éramos muchos y parió la abuela. ¿Y por qué éramos muchos? Pues tenemos un problema mundial, como tú bien sabes, los efectos colaterales económicos de la crisis Ucrania-Rusia, con unos elevados precios del petróleo que ha castigado a la economía mundial, produciendo una suerte de desaceleración en el nivel de crecimiento. Pero por otra parte hay una crisis mundial de contenedores, un quiebre de las cadenas de suministro que ha traído como consecuencia mayor inflación global, los riesgos de una estanflación, que es inflación con estancamiento económico, con recesión, y por supuesto esto lo vamos a añadir ahora, el conflicto China-Taiwán. Por ahí traemos unas imágenes que no sé si vale la pena y la puedan poner, pero en todo caso ahí tenemos a Taiwán. Esa pequeña isla del sudeste asiático que está frente a China. Bueno, entre China y Taiwán pasa una cosa que se llama el estrecho de Formosa o estrecho de Taiwán. Por ahí pasan exactamente 50.000 barcos del mundo que llevan al planeta nada más y nada menos casi el 45% de la producción mundial, porque China es la factoría del mundo. China es la factoría del planeta, pero más arriba en el norte está Japón, está Corea del Sur. Es decir, en esa zona que es la costa oriental de la China se encuentran, Eduardo, 15 de los 20 puertos de contenedores más grandes del planeta. Entonces, te podrías imaginar qué ocurre allí. Ahí tienes un teatro de operaciones donde está China, ves perfectamente Taiwán muy pequeñita, pero ves a Japón, ves a Corea del Sur en el norte, y ahí está Estados Unidos en una isla que se llama Guam. Ahí se encuentra la 7ª flota de los Estados Unidos, con una especie de escudo de defensa intentando proteger a sus socios comerciales del nuevo rival estratégico de Estados Unidos, que no es Rusia, sino que es la República Popular China. Entonces, cuando uno se pregunta cómo afecta este conflicto, bueno, efectivamente China reivindica la reincorporación de Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de una sola China. ¿Y proteger a Taiwán de China en qué sentido? ¿Protegerla en qué sentido? Bueno, que en el año 2049 no sabemos quién va a gobernar China. Bueno, como van las cosas, pareciera que va a ser Xi Jinping, porque la alternabilidad parece que ya no va a ser una opción en China cada 10 años.
Si es Xi Jinping o cualquiera que sea en el 2049, el próximo presidente de China le va a decir al mundo: hemos terminado con 100 años de humillación. 100 años de humillación donde fragmentaron a la República Popular China, donde hubo una región separatista llamada el Tíbet, otra que es Mongolia Interior, Hong Kong que fue separado de China y Taiwán que es la provincia, la isla rebelde. Bueno, hemos logrado acabar con 100 años de humillación porque hemos logrado consolidar la gran China histórica. Es decir, que Taiwán sea parte de China, Hong Kong definitivamente ya asimilado por China, el mar meridional que estaba allí en el sur de la China ya nos pertenece a nosotros y no lo compartimos ni con Filipinas, ni con Vietnam, ni con Indonesia, ni con Malasia, y hemos logrado el sueño de la consolidación de la gran China histórica. El problema está que Estados Unidos acaba de romper por primera vez en 50 años lo que se llama el concepto de la ambigüedad estratégica, donde Estados Unidos siempre ha dicho: no voy a defender a Taiwán o sí voy a defender a Taiwán. Nunca aclaró el tema. Ha habido una ambigüedad estratégica sobre si va a defender o no va a defender a Taiwán en un momento en que China decida invadir militarmente. La señora Pelosi, como tú sabes, ya hizo presencia en Taipei, en la República Popular de Taiwán, diciéndole al mundo: aquí está Estados Unidos, y Biden en Corea del Sur diciendo: hemos roto, hemos quebrado con la ambigüedad estratégica. Estados Unidos va a defender a Taiwán en el contexto de una posible y potencial invasión militar. Que esa invasión militar viene, Eduardo, y no viene para el 2049, viene en esta década, entre el 2020 y el 2030. ¿Y por qué razón? Porque los historiadores saben que el mundo normalmente olvida la tragedia cada 20 años. Cuando yo nací... Y reincide. Así es. En el 65, cuando yo nací, ya el mundo más o menos había pasado la página de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45. Y así en diferentes épocas de la historia. Bueno, si en el año 49 el próximo presidente de China va a anunciar con alegría que se ha logrado la consolidación de la gran China, que Hong Kong ha sido asimilado y que Taiwán ha sido reincorporado, pues eso habrá que hacerlo 20 años antes. Y 20 años antes, en el 2029, en el 2028. Por lo tanto, Estados Unidos sabe que China tiene intenciones muy concretas, sumamente concretas, y se ha preparado para una invasión militar, porque hoy produce 4 buques militares por cada buque que Estados Unidos produce para colocarlo en Asia Pacífico. Por lo tanto, está claro que hay una invasión militar que puede ocurrir en cualquier momento y Estados Unidos decide romper con la ambigüedad estratégica. Leonardo, está claro que nadie en el planeta puede sentirse al margen de lo que ocurre en este escenario que describes, particularmente para Venezuela, para Latinoamérica. Fíjate qué ocurre. América Latina tiene una suerte de sinodependencia. ¿Por qué razón? Porque gracias al comercio internacional con China, América Latina logró duplicar su tamaño relativo, de pasar hace 10 años de 4% del PIB mundial a representar hoy 8% del PIB mundial. ¿Por qué razón? Por la sinodependencia, porque le vendemos a China 700.000 millones de dólares en productos, en materia prima, productos semielaborados, productos intermedios y productos finales. Y eso te plantea una cosa muy interesante. Si por ese estrecho de Formosa de Taiwán pasa 50.000 barcos que llevan materias primas a todas partes del planeta, que provienen de la costa oriental de la China, de esos 15 puertos de contenedores más grandes del planeta, por ahí pasan los productos de Japón, los productos de Corea del Sur. Imagínate qué puede pasar con la crisis mundial de contenedores y el quiebre de la cadena de suministro. Y lo más interesante, China y Taiwán concentran casi el 95% de los semiconductores, de los chips que produce el planeta. Es decir, estamos hablando de la ruptura, del quiebre de las cadenas de valor. Así que entonces, cuidar mucho la nevera, ponerle muchos protectores, porque si se llega a dañar una tarjeta electrónica, bueno, va a costar el doble o el triple. En este momento no hay vehículos en Estados Unidos. Europa en crisis. ¿Por qué en crisis Europa? Porque China es su principal socio comercial.
a quien le vende y a quien le compra. América Latina ese es el otro importante socio comercial y Venezuela vende petróleo. De todo el petróleo que sube a Japón, que llega a Corea del Sur y que llega a la costa oriental de la China, pasa exactamente por allí, por ese estrecho que se llama el estrecho de Taiwán o estrecho de Formosa. Así que entonces una crisis tan lejana en un corredor comercial tan lejano tiene impactos muy directos para América Latina y por supuesto lo va a tener para Venezuela. Leonardo, tengo que ir a la pausa. Yo quiero que sigas en este análisis global que por supuesto le interesa a cualquier país. No quiero que se escuche como un comentario cifrino lo que voy a decir, pero me hace recordar lo que me decía un amigo recientemente que me dijo, mira Eduardo, yo acabo de estar en Nueva York y vi crisis. Fui a un lugar muy famoso donde se desayuna y no tenían... Me dijeron que no me podían hacer un sándwich, no sé si era de pavo porque estaba dañado una máquina, la rebanadora. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Como me llama la atención, gente que viene de Miami diciendo que allá la vida está muy costosa. Es decir, la situación no está fácil en ningún lugar. Háblame de la estanflación global al regreso. Por supuesto, entrelazando todos estos escenarios que incluyen a Ucrania, a Rusia y todo lo que tú has venido trabajando. El hombre que domina el globo terráqueo aquí en su mano. Regresaremos, Buniac. Gracias. Bueno, una visión global sobre la economía, incluyendo por supuesto Latinoamérica, Venezuela. 7:17 minutos de la mañana. Seguimos con Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Esta inflación a nivel global. Primero, retoma qué significa una estanflación. Sí, bueno, básicamente la estanflación es un fenómeno económico terrible porque mezcla, es un cóctel explosivo, porque mezcla básicamente un proceso de desaceleración en la actividad económica. Algunos hablan de un estancamiento o una recesión técnica, pero acompañado con una espiral de carácter inflacionaria. Entonces es terrible porque el estancamiento o la contracción produce pérdida de empleo, genera desempleo, pero la inflación genera pérdida en el salario real, en el poder adquisitivo. Cuando tú sumas esa ecuación de desempleado con pérdida en el poder adquisitivo, tienes una ecuación mortal, tienes un resultado mortal que es el aumento, la exacerbación de la pobreza crítica y extrema. Entonces esta inflación es terrible desde todo punto de vista. ¿Por qué aparece este fenómeno? Bueno, en el 2020 tuvimos, ya vivimos bastante en los impactos colaterales económicos de la pandemia. Básicamente las economías del mundo se cerraron, como tú bien sabes. ¿Se cerraron para qué? Para aplanar la curva de contagio, para elevar la curva sanitaria. Pero al final, ¿qué ocurrió? Que los gobiernos del mundo inyectaron grandes cantidades de dinero con programas de estímulos fiscales y monetarios para que la economía mundial, que proyectaba contraerse por encima de 10-15% con pérdidas millonarias y empleo, obviamente no se contrajera tanto y afortunadamente la economía mundial se resintió más o menos en un 3,5% con respecto al año anterior. En el 2021 tuvimos una recuperación vigorosa, la mayoría de las economías del planeta crecieron gracias a esos programas de estímulos fiscales, a esa inyección de dinero que permitió que Eduardo Rodríguez recuperara su poder de compra y gastara. Eso produjo un aumento en la demanda, la economía comenzó a crecer, pero hubo un problema, que la economía se llenó de dinero y ese dinero tuvo consecuencias claramente inflacionarias. Ahora en el 2022, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal deciden aplicar una política monetaria restrictiva, recoger todo ese dinero, recoger toda esa liquidez aumentando las tasas de interés, castigando el bolsillo de los consumidores, castigando el crédito bancario que ya no se puede pedir y por supuesto entonces aparecen los vientos de recesión económica, pero se combinan con una inflación que ha sido alimentada con esa expansión monetaria que dotó a los agentes económicos con un poder de compra para comprar productos, para comprar cosas que no se habían producido. Entonces nace la mezcla entre la inflación y por supuesto la desaceleración económica. Esto se complica más todavía con el aumento en los precios de la energía, producto del conflicto Ucrania-Rusia, que obviamente cierra y afecta, por supuesto, la producción global, porque muchos barriles de petróleo ruso quedan fuera del mercado por el veto a la compra de petróleo ruso y eso tiene que alimentar también obviamente la inflación porque la energía nada más y nada menos es vital para el transporte de bienes y servicios.
Entonces, obviamente hay una crisis mundial de contenedores, una crisis de gandoleros donde no llegan los productos a los establecimientos, no hay leche para beber en los Estados Unidos, por ejemplo, por el quiebre de las cadenas de suministro. Entonces tienes un problema global que al final viene a complicarse más todavía por un factor de naturaleza geopolítica, que es la aparición ahora de la crisis de Taiwán con Estados Unidos. Donde hay crisis, hay oportunidad. Pues definitivamente. Esto beneficia a quién o a quiénes. Y háblame de Venezuela, si está en la lista. En este momento nadie gana en esta crisis. Ajá. Esto es una crisis de perder. Ajá. ¿Por qué razón? Porque China indudablemente es la factoría del planeta y es el primer exportador del mundo. China es la segunda economía del planeta, pero es la primera potencia manufacturera y el primer exportador. ¿Y a quién le vende? A Europa, a Estados Unidos y a América Latina. Es decir, un veto contra las exportaciones chinas va a afectar a una economía que está además muy complicada. China este año va a crecer apenas 4%. ¿Y por qué razón? Porque tiene una profunda crisis inmobiliaria. Por eso es que pensar ahorita en una invasión militar a Taiwán no es posible a corto plazo. Lo que está haciendo China, que es terrible, es un bloqueo naval con ejercicios militares, afectando y profundizando la crisis que hay con el quiebre de la cadena de suministro. Pero por otra parte tienes América Latina, que depende de lo que ocurre en China. Si China estornuda, a América Latina le da pulmonía. Y dentro de todo esto aparece Venezuela. Los maracuchos del mundo. ¿Por qué los maracuchos del mundo? Porque mientras la economía mundial comienza a vivir una suerte de desaceleración por esta inflación, Venezuela aparentemente va a ser la economía de mayor crecimiento de América Latina, con Panamá y República Dominicana. Básicamente, ¿por qué? Porque el crecimiento en el 2021 fue en forma de L. ¿Qué significa la L? Básicamente una patica de contracción durante los últimos 7 años, pero luego se estabiliza la economía venezolana para comenzar a mostrar dinámicas económicas, financieras y comerciales que te indican que en el año 2022 vamos a crecer y efectivamente va a ser así. Aunque el crecimiento, en lo hemos hablado, de K. Va a ser en forma de K. Porque algunos sectores van a crecer mucho y otros no van a crecer. Algunos venezolanos van a ascender por la escalera eléctrica y otros van a descender por una escalera hacia una suerte de sótano. ¿Por qué razón? Porque la K hay que resolverla, esa agenda pendiente, porque la K lo que hace es profundizar las desigualdades económicas y sociales. Yo acabo de regresar de Maracaibo y te cuento algo. A mí la pobreza me indigna. Me indigna muchísimo, pero más que la pobreza me indignan las desigualdades. Y más que las desigualdades sociales me indignan las desigualdades territoriales, Eduardo. ¿Y por qué te lo comento? Porque la gran pregunta es, ¿por qué tú tienes que estar condenado porque naciste en Cabima? O porque naciste allí en Carúpano o en Puerto Ayacucho. Entonces resulta que Caracas es otra cosa. Caracas está viviendo una burbuja de crecimiento, pero tienes que ir al interior del país que todavía, a pesar que hay dinámica, las desigualdades territoriales se ven seriamente marcadas. ¿Qué viste en Maracaibo, por ejemplo? Dame los Maracaibo titulares. ve una ciudad mucho más limpia, pero de hace 3 meses para acá, ve una ciudad con dinámicas, pero de hace 3 meses para acá, me lo dijeron los propios maracuchos, claro. La gente de Fedecama Azulia, hemos estado observando algunas dinámicas importantes, como la recuperación en la producción de cangrejo, de camarones, de langostino, que se ha convertido hoy básicamente en el producto de mayor exportación de Venezuela, con más de 300 millones, pero indudablemente siguen enfrentando problemas serios de electricidad, porque de internet no, de internet son el estado que más vuela en Venezuela y el número 10 en América Latina, según los cálculos que ellos hacen, porque han desarrollado inversiones muy importantes en materia de internet. En todo caso, lo que te quiero comentar es que las desigualdades territoriales se mantienen y eso es parte de la agenda que hay que resolver. Entonces Venezuela va a crecer este año, indudablemente va a crecer porque los precios del petróleo lo permiten, porque el ingreso petrolero se multiplicó por 3. Este año va a ser 150% más alto que en el año 2021. Tenemos remesas que están llegando y hay un sector privado de la economía, Eduardo, que está exportando. Pero hay temas pendientes. La industria, por ejemplo, está completamente abatida porque la marcada sobrevaluación de la moneda lamentablemente le resta competitividad a la industria venezolana para competir con las importaciones, que muchas entran además ilegalmente, pero por otra parte las exportaciones van a los mercados de exportación con desventajas asociadas únicamente al tema de desfase cambiario, porque la eficiencia y la productividad hoy caracteriza cada vez más al venezolano.
Maduro está haciendo algo bien que se le pueda anotar en el terreno de la economía. Están anunciando futuras zonas económicas especiales. ¿Tú sientes que dentro de esta marejada que puede traer consecuencias positivas para el país, hay una política de Estado que le esté dando provecho? Mire, te cuento algo con respecto a Nicolás Maduro. Lo que yo creo que ha hecho bien es entender que la economía se abre camino. En otras palabras, como la vida. La vida se abre camino. Tú agarras a dos hombres y los encierras por 100 años en un cuarto y es muy probable que en 100 años uno de ellos quede embarazado, porque la vida se abre camino. Y la economía venezolana se abrió camino y por eso que él luego dice, gracias a Dios que el dólar existe. Básicamente porque el sector privado hoy reemplazó básicamente al sector público. Hoy el gasto público representa no más del 13% del PIB. En otras palabras, hoy tenemos un Estado muy poderoso desde el punto de vista de su capacidad represiva, pero es un Estado muy disminuido, muy pequeño en su capacidad para incidir en la actividad económica. En conclusión, el Estado empresario ha desaparecido y Carlos Fernández allá en Fedecámara Zulia lo decía cuando compartíamos junto a la tribuna, no es que el Estado ha desaparecido como dice Leonardo, es que el Estado empresario hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, ¿por qué razón? Porque tiene que ser el sector privado de la economía el motor de crecimiento económico. Y Venezuela se está moviendo hacia allí, aunque no sea una política de Estado. Definitivamente. Por espontaneidad, por necesidad. Porque la economía se abre camino. Y esa es la razón de esto. Estamos hoy en un proceso de privatización de lo público. Y no es que el Estado está privatizando, no. Es que se ha privatizado lo público. ¿Y qué significa eso? Eduardo, ¿te hace falta electricidad en tu casa? Sí. Cómprate una planta eléctrica. Exacto. ¿Te hace falta agua? Abre un pozo. ¿Te hace falta vigilancia? Contrata una compañía de seguridad. Y eso ha abierto oportunidades. Pon un cerco eléctrico. Pon un cerco eléctrico. Entonces resulta que ha habido un proceso de privatización de lo público que el sector privado está capitalizando. Y por eso está exportando. Y por eso es que la economía venezolana en el 2021 creció 3,5% en el PIB privado, cuando el público cayó 4,8%. ¿Quién iba a imaginar que en Venezuela íbamos a ver comerciales de loterías hablando de dólares? Eso era inimaginable cuando se hablaba de aquel dólar criminal, ¿no? Eso es correcto. Y hoy las cosas cambiaron. Por eso es que definitivamente la economía se abrió camino. Entonces, ¿qué pasa? De cara al 2035, que es el plan de Fedecámara, definitivamente estamos hablando de un fortalecimiento de la inversión, que la inversión productiva y reproductiva regrese a ser un factor de relanzamiento de la economía venezolana, pero hace falta políticas de Estado que apoyen esto. Pero por hay ejemplo, chance de eso en este entorno que tú estás explicando, de que en algún momento rescatemos nuestra moneda nacional, de que el salario tenga sentido, de que seamos productivos con tanta capacidad instalada que hay en el país. Por ejemplo, la gente habla de inversión extranjera y yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el financiamiento interno? Hoy tenemos capacidad de financiamiento interno y la banca en este momento está con los brazos cruzados. ¿Por qué razón? Porque todos los recursos de los venezolanos están, voy a decirlo de esta forma, secuestrados en el Banco Central de Venezuela bajo el formato del encaje legal. Bueno, te cuento algo, hoy la banca tiene patrimonio por 1.200 millones de dólares. ¿Sabes qué significa eso técnicamente hablando? Que el factor de apalancamiento, es decir, de apoyo a la actividad crediticia, podría llegar hasta 11.000 millones de dólares siempre y cuando se libere el encaje legal y se le da a la banca las disponibilidades. ¿Por qué no se sueltan prestar esas amarras? Porque tú acabas de utilizar una metáfora, bueno, en un sentido ligado a la economía, pero ¿por qué no se sueltan esas amarras? ¿Por qué se mantiene eso como tú lo estás describiendo? Por control político. Ese es el gran tema. El Estado teme que darle derechos económicos a la economía va a generar que la economía tenga más aspiraciones de derechos políticos. Y el otro elemento es un miedo, un pánico tremendo que hay sobre que si tú aumentas el crédito bancario, las presiones cambiarias van a venir nuevamente y el gobierno no puede permitirse una nueva reconversión monetaria porque sería un fracaso de lo que hizo en noviembre del año pasado. Lo cierto es que la banca está allí lista. Recuerda que la banca venezolana en los 80, en los 70, en los 90 era la cuarta banca
banca más importante de América Latina, después de Brasil, México, Argentina, por encima de Colombia. Y la banca venezolana tiene banqueros de verdad, que son verdaderos gestores de crédito, que son hacedores de crédito, porque en Venezuela hay una fábrica de crédito, técnicamente hablando, y gerencialmente manifiesta. Entonces, bueno, básicamente se trata de esto. Hay oportunidades que aprovechar, pero definitivamente se requiere un marco institucional y de política económica que permita indudablemente que el relanzamiento de la economía venezolana sea posible, pero muy importante, sea sostenible en el tiempo. Bueno, Boniac, como siempre, la gente quedará inconforme con las limitaciones del tiempo porque es muy útil escucharte. Siempre hasta pronto y siempre agradecido por tu aporte. Y yo agradecido, Eduardo, y te lo voy a volver a decir porque de verdad que a mí me encanta venir de la radio, me encanta ir a televisión, pero eso de ir a la radio y televisión al mismo tiempo definitivamente no tiene precio. Muchas gracias. Gracias a Leonardo Boniac. Amigos, regresaremos en breve. Sigan allí, por favor.